Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a saludarles. Si recordamos en nuestro video anterior, habíamos iniciado una serie de reflexiones sobre el concepto de estrategia. Sí, cómo de repente la utilizamos, las sobreutilizamos y muchas de las veces sin siquiera saber realmente cuál es el término real del concepto. ¿Sí? Bien. Me han solicitado un buen grupo de amigos, de exalumnos, que profundicemos en el tema y lo vamos a hacer con todo gusto. Sobre todo porque me gustaría ser un poquito más específico en cuanto a desarrollar una serie de ejemplos un poquito más prácticos de cómo se utiliza o cómo podríamos utilizar el concepto de la estrategia dentro de una empresa privada o pública. ¿Ok? Bien. Primer punto, chicos. Si recordamos, en el video anterior habíamos establecido que una de las partes principales de la estrategia es que buscáramos la manera de ser únicos, de ser diferentes. ¿Ok? Bien. Para ese concepto, ¿sí? En México, créanme, estamos hablando de algo significativamente difícil. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a manejar eso. Regularmente, amigos, regularmente cuando estamos hablando del concepto de estrategia, ¿sí? Una de las condiciones importantes cuando aplicamos esta estrategia, este concepto, es la idea de largo plazo, la idea de pensar de manera diferente, de jugar con la innovación y con la creatividad, ¿sí? Y lo digo con todas las palabras, regularmente es lo que menos se hace en las administraciones, tanto las públicas como las privadas, ¿sí? Porque no es nuestra costumbre. Regularmente la organización pública o privada en México siempre trata en lo posible de estar en su zona de confort, en su zona donde se siente cómodo, ¿sí? Y obviamente no digo que esté mal, no digo que esté mal, pero siempre hay conceptos nuevos, interesantes, propuestas nuevas, algunas ideas novedosas, pero de eso a ser verdaderamente estratégico yo todavía tengo ciertas dudas, ciertas dudas. Me gustaría poner un par de ejemplos, si les parece. Hace poco acaba de publicarse en internet, se acaba de llegar la información sobre el nuevo índice de desarrollo humano en el mundo, ¿sí? En donde se determinan las Naciones Unidas, ¿sí? Todo el índice de desarrollo humano de los países miembros de ese organismo internacional. Bien, ok. Cuando revisamos los primeros países, digo, no nos sorprende nada. Sin embargo, me llama la atención el lugar que ocupa México, ¿sí? En los últimos 15, 20 años, México ha bajado 8 lugares. 8. La pregunta es, se supone que estamos haciendo cosas diferentes. Se supone que estamos innovando, siendo creativos, siendo estratégicos. La pregunta es, si es cierto eso, ¿por qué caímos 8 lugares en esos años? ¿No será entonces que no hemos sido estratégicos, sino más bien hemos seguido jugando con la misma idea, con el mismo tipo de proyecto, con el mismo tipo de programa? Nada más, lo único que le cambiamos es el nombre, pero estratégico no es. Tenemos, desde que yo recuerdo, venimos combatiendo la pobreza en México desde hace 40, 45 años, y creo yo que incluso tenemos más pobres en México como porcentaje del total de habitantes. Sin embargo, eso significa entonces, amigos, que como que no hemos sido entonces muy estratégicos. Eso por el lado de la administración pública. Pero también tenemos ejemplos en la administración privada. Ya ven que hay hasta un pool, un promedio, en donde nos dicen si los empresarios, las firmas internacionales, incluso los gobiernos que se dedican al fomento a la creación de empresas, en donde nos dicen que de 10 microempresas que abren en México, ¿sí? Regularmente 8 terminan a los 6 meses. Entre 3 y 6 meses, 8 se van. Una más subsiste un año, ¿sí? Termina,
y de las 10 únicamente una es la que subsiste. Y lo peor, amigos, nos dicen los funcionarios, nos dicen los empresarios que es algo normal. Normal. Imagínense. Quiere decir entonces que no hemos sido lo suficientemente astutos, listos, como para entender el contexto, para entender realmente qué es lo que queremos desarrollar, cómo lo queremos hacer. Si estamos fomentando la creación de microempresas o empresas, por favor, no caigamos en la costumbre de hacer siempre lo mismo, porque va a pasar lo que pasa con la estadística de los últimos 10, 15 años. Las 8 primeras mueren. ¿Sí estamos? Por lo tanto, entonces, si queremos que realmente esto desarrolle de una manera distinta, tenemos, insisto, que pensar diferente, articular de modo diferente, salirme de mis zonas de confort. Incluso hay algunas administraciones públicas, sobre todo las nacionales, en donde es bien interesante, amigos, ver cómo te dicen algunas cosas que, créanme, rayan en la incomprensión de decirle, ¿cómo? ¿Estás hablando en serio? De repente, cuando estamos dando un coaching, un curso de capacitación a una organización pública federal, de repente le decimos, ¿qué te parece si hacemos algo creativo, innovamos, nos salimos fuera de la caja, pensamos diferente? Y muchos directivos te dicen, no, Francisco, pues es que eso no se puede. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Es que eso está muy difícil. Bueno, ¿cuál es el problema? Lo hacemos. No, es que no me lo permite mi código interno, ¿sí? Mi reglamento interior. Perdón, les digo, ¿cómo? Sí, es que nuestro reglamento interior no lo permite. Caray, les digo, ¿y quién diseña el reglamento interior? Ustedes. Ustedes. Por lo tanto, entonces, ¿sí? No me digas entonces, ¿sí? que tu reglamento no te lo permite. Cámbialo, modifícalo. ¿Sí me explico? Y lo digo sinceramente, la gran mayoría de los reglamentos interiores de la administración pública en México tiene más de 10 años, en general. ¿Sí estamos? Entonces, no nos sorprende los resultados, como pusimos el ejemplo, el índice de desarrollo humano en México, de que estemos 8 puntos abajo. ¿Estamos? Bien. Seguimos, amigos.